acá. Si sabía que tenía que estar más cerca tuyo, me ponía al lado de... Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis a estas horas de la tarde? ¿Estáis animados? ¿De 1 a 10? ¿Cansados? ¿Cómo veis el título de la charla? Marketing Automation. No sé, yo me dedico a temas de tecnología y he hecho el Camino de Santiago, así que digo, bueno, yo me considero que tengo, pues, que puedo venir aquí a un poco a contaros y bueno, y muy bien rodeado, pues seguro a defender un poco lo que vamos a plantear, ¿vale? Bueno, me contactó Tono para articular un poco esta mesa redonda y hablamos un poco sobre qué considerábamos que era lo que ahora mismo más importancia tiene o uno de los pues de los conectores que más se relacionan al tema de tecnología y el turismo y que más tiene que ver ahora mismo. Y bueno, me vino a la cabeza el tema de Marketing Automation y bueno, me vinieron nombres, me vino el nombre de Manuel o de Enrique o de Roberto. Entonces, bueno, pues el caso es que os vamos a contar, ¿vale? Un poco cuál es el planteamiento. Cuando hablamos de Marketing Automation, pues lo primero es como sentar las bases, la teoría, ¿no? Siempre que se habla de un tema con propiedad, es como hay que ver de dónde parte de la teoría. Y bueno, me fui a Gartner, no sé si los que... bueno, Gartner es una consultora muy potente a nivel internacional y un poco ellos identifican en el glosario que ellos tienen de términos, pues como el Marketing Automation está basado en tecnología diseñada para ayudar a los especialistas en marketing con segmentación de clientes, la gestión de datos propios de clientes, la gestión de campañas y brinda a los especialistas en marketing la capacidad de ofrecer campañas en tiempo real dirigidas y basadas en los datos, junto con una mayor eficiencia y productividad. Al final, el Marketing Automation es pues lo que es la confluencia entre tecnología y cómo se puede ser mucho más eficiente, ¿no? Seguro que os suena hablar de email marketing, redes sociales, desarrollo web. Eso está muy bien, pero ya estamos estamos pasando a otro nivel en cuanto a la inteligencia de negocio, a cómo se puede apostar en dar el producto adecuado al momento adecuado, al cliente adecuado en el canal concreto. Un poco en ese nivel de automatización en el que estamos hoy. Es la película en la que estamos ahora mismo. Entonces, yo creo que es interesante que sentemos un poco las bases de cómo era esto y un poco ese es el hecho de que esta mesa tuviera lugar. Un poco a nivel de panorámica, Gartner saca también todos los veranos como un análisis, una curva sobre cuáles son las principales tendencias a nivel tecnológico, ¿vale? Y bueno, ahí, no sé si veis bien, pero en la parte de arriba de la curva, el real time marketing es como el marketing en tiempo real, es de lo que más se habla y en una progresión a 10 años todo el mundo va a tener que estar trabajando en esa línea, ¿vale? Todo el marketing digital sin una base de datos y de conocimiento no va a tener sentido. No va a tener sentido que tengáis la misma web en un alojamiento cuando llueve o hace frío o por ejemplo, una tienda de ropa, tenéis un e-commerce, no vais a vender paraguas en verano o vais a tener diferentes buyer persona y ni siquiera el buyer persona va a dejar de tener importancia porque realmente por dos personas que le pueda gustar viajar pues ir a la playa no tienen por qué tener los mismos gustos o necesidades en cada momento. Entonces, bueno, para que veáis un poco vinculado al tema de marketing automation, el tema de inteligencia artificial. Hablan bastante aquí en este informe de Gartner, en el que se habla pues eso, que esa automatización lleva consigo un aprendizaje y ese aprendizaje una eficiencia a nivel pues de resultados, entonces a un nivel de personalización. Bueno, aquí hace como una proyección de 2, 5 y 10 años y hablo un poco en el tema del multichannel, ¿no? de multicanalidad, que es lo que se habla ahora mismo, ¿no? La omnicanalidad, pero eso va a evolucionar, como he comentado antes, va a evolucionar a ese tema, a ese marketing inteligente. Entonces, bueno, esto sería un poco cuál es a nivel, la panorámica a nivel mercado. Y luego a nivel tecnológico hay un informe que se iba haciendo ya bastante años, yo luego lo voy conociendo, lo conozco hace un par de años,
y en el que se habla de un poco de cuál es el ecosistema a nivel digital, a nivel de herramientas. Este es el último que he encontrado, que es el del año 2020, y ya marca como que hay más de 8.000 herramientas relacionadas con marketing digital y solamente, y hay un montón relacionado con la parte de marketing automation, ¿vale? Hay un ecosistema tecnológico súper fuerte detrás de esta tendencia, ¿vale? Eso también es importante eso quiere decir que hay una realidad, hay una demanda y con tal hay un montón de tecnologías como Connectic, la que nos hablará Agustín hoy, que sustentan esta necesidad. Y bueno, y para aterrizarlo, la mejor manera de aterrizarlo era un poco trayendo aquí un grupo de expertos en diferentes áreas en las que voy a comentar. Por ejemplo, Enrique Lite va a hablar un poco desde la perspectiva de la agencia de marketing. Manuel Lara va a hablar desde la perspectiva del destino turístico y Agustín desde la herramienta tecnológica y Alberto va a hablar desde la parte de los casos de éxito. Así que yo creo que un poco desde haciendo aquí un esbozo a nivel general y profundizando en cada uno de estos agentes turísticos, agentes vinculados a proyectos turísticos, pues vamos a tener una visión bastante interesante. Así que, bueno, cedo la palabra a Enrique, ¿vale?, que proyecte su presentación y le cedo el... Bueno, buenas tardes a todos y antes de nada gracias por la invitación a participar en este foro. Voy a ver si carga la presentación. Es verdad que el enfoque que nos propuso Andrés, por lo menos en mi caso, tiene que ver con cómo hemos visto la evolución desde el marketing tradicional, desde el punto de vista de una agencia de marketing, ¿no?, hacia el marketing automation, porque es verdad que nosotros llevamos más de 15 años ya trabajando en nuestra agencia y hemos visto la evolución que ha sufrido el marketing en todos estos años, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con la metodología que se denomina inbound marketing, que está bastante extendida y ya tiene muchos años dentro del mercado, pero el inbound marketing no se puede entender precisamente sin el proceso de automatización, ¿no?, que es clave en este sentido, ¿no? Se trata de una metodología para captar clientes mediante la creación de contenido de valor, que es lo que leemos aquí en la presentación, ¿no? Y en este proceso la automatización obviamente juega un papel fundamental para lograr resultados a gran escala. Esto veremos a continuación a qué se debe, pero cuando queremos crear contenido personalizado de valor para cada uno de nuestros posibles clientes, potenciales, etcétera, es muy difícil hacerlo si no contamos con las herramientas adecuadas y con procesos de automatización que obviamente lo que nos permiten fundamentalmente es optimizar recursos y conseguir resultados a gran escala sin hacerlo de forma manual, que sería imposible, ¿no? La automatización, que tengo que decir también que no es algo exclusivo del marketing, es decir, en muchos sectores, en muchos servicios, estamos viviendo un proceso de automatización de todos los procesos, ¿no? No es algo exclusivo del marketing, pero sí es verdad que en muchas cuestiones somos pioneros en adoptar este tipo de tecnologías, ¿no? Nosotros, ¿por qué estamos centrados en el inbound marketing? Porque, bueno, hemos visto que desde nuestro punto de vista y por la experiencia, creemos que es la forma más acertada o más conveniente, por lo menos desde lo que nosotros hemos vivido, de rentabilizar la inversión en marketing, ¿no? Esto no quiere decir que no hagamos uso de otras metodologías cuando es necesario, pero sí es cierto que consideramos que es la que genera un tráfico, ya sea un tráfico a nuestra web o un tráfico a nuestras aplicaciones o servicios, etcétera, de mayor calidad o más cualificado frente a otras formas de impactar mediante publicidad que son más masivas, pero quizá la capacidad de segmentación es menor. La generación de leads también se hace de una forma más eficiente usando este tipo de metodología y esto obviamente influye también en las ventas y en un aspecto que quiero destacar mucho y que creo que es muy importante a día de hoy, que es la fidelización, del cliente, ¿no? Si hacemos comparaciones entre lo que sería el concepto de marketing tradicional y de inbound, pues bueno, aquí vemos algunos de los factores quizá más importantes, ¿no? El marketing tradicional, como decía antes, invertíamos en publicidad e impactábamos de forma masiva a todos los usuarios, ¿no? Es verdad que herramientas como Facebook e incluso Google han afinado muchísimo la segmentación y a día de hoy la publicidad puede estar muchísimo más dirigida y podemos llegar a nuestro público objetivo de una forma más sencilla, ¿no? Pero cuando hablamos de marketing tradicional también hablamos de publicidad en cualquier medio, ¿no? En radio, televisión, etcétera, ¿no?
digamos que una de las claves del inbound marketing es precisamente que el mensaje esté lo más personalizado posible y dirigirnos a personas o usuarios que realmente están interesados en nuestros servicios, ¿no? Porque esto es lo que nos va a permitir luego conseguir mejores resultados, ¿no? Por otro lado, una de las claves también del inbound que comentábamos antes es la automatización de los procesos de marketing, que es lo que tiene una relación directa con la conferencia o con la mesa redonda que estamos teniendo hoy. Y sobre todo la capacidad de analizar esos datos y tomar decisiones en tiempo real, como comentaba antes Andrés, que es una tendencia muy importante, el real-time marketing. Y en el caso del turismo todavía más, ¿no? Porque, bueno, lo veremos a continuación porque considero que es así con respecto a lo mejor a otro tipo de consumo, ¿no? Dentro de esto ha habido una evolución también en la metodología inbound y comercial en general con respecto al embudo de conversión tradicional. Es decir, normalmente hasta hace pocos años trabajamos con un embudo lineal, donde se iniciaba un proceso de venta que digamos que el cliente iba pasando por varias fases hasta que finalmente consumía tu servicio, compraba tu producto o lo que fuera. Y ahora hay una tendencia que se ha llamado flywheel, que le dan una vuelta a lo que es el embudo de conversión y lo convierten en un círculo, ¿no? que nunca termina, ¿no? Y esto creo que en el turismo todavía tiene mayor interés porque al final todos somos siempre potenciales consumidores de viajes o de experiencias. Es decir, estamos constantemente fantaseando sobre cuál será nuestro próximo destino, dónde vamos a viajar próximamente, etcétera, ¿no? Con lo cual, los clientes, si nosotros hacemos todo el trabajo de atraer a ese cliente, de convencerlo de que consuma nuestro servicio, nuestro producto, y luego simplemente lo dejamos pasar y terminamos ahí el proceso, estamos perdiendo la oportunidad de convertirlo en un posible cliente recurrente al que podamos constantemente ofrecerle nuevas experiencias, ¿no? En ese sentido, creo que es muy interesante esta forma de entender la metodología del marketing, porque al final los clientes, digamos que tenemos que mantenerlos durante todo el ciclo de vida posible, ¿no? Y en ese sentido también es importante la unión entre los diferentes departamentos de una agencia de marketing o de una empresa cualquiera, ¿no? Al final, marketing sin ventas no funciona y marketing sin ventas y sin soporte tampoco funciona de la misma forma, ¿no? Ahora mismo hay herramientas que nos permiten extrapolar los datos que tenemos en cada una de las secciones de nuestra empresa y en base a toda esa información crear patrones que nos puedan ayudar en el día a día a la hora de convencer a los usuarios de que consuman nuestro producto, nuestros servicios, ¿no? Dentro de esta rueda, digamos, pues hay tres fases principales que serían atraer, interactuar y deleitar. Y aquí vemos en la presentación, pues dentro de cada una de esas fases en las que interactuamos con el cliente, qué tipo de herramientas tenemos a nuestra disposición para llegar al cliente, ¿no? En la parte de atracción, obviamente, de lo que se trata es de impactar al usuario para que se interese por nuestros productos. Una vez hemos conseguido que esté interesado en ellos, pues debemos interactuar con él y darle contenido de valor que le ayude en el proceso de compra a decidirse por nosotros y no por la competencia. Y en la parte de deleitar, de lo que se trata básicamente es de convertir a este cliente, por un lado, en recurrente y por otro, pues, sabiendo ya, como sabemos hoy en día, la importancia del boca a oreja y también, por supuesto, de las recomendaciones, convertirlo en embajador de nuestra marca, que sería un aspecto fundamental, ¿no? Porque al final la realidad es que cada vez la gente se fía menos de la publicidad y se fía mucho más de los comentarios en redes, de la recomendación de un amigo, etcétera, ¿no? Y todo esto lo podemos trabajar también desde el marketing, ¿no? Ya centrados en el punto que tiene que ver con el turismo, hay un reto muy interesante, pero que es un reto y es una oportunidad, y es que tenemos, por ejemplo, los alojamientos turísticos o las empresas que se dedican a la venta de experiencias, etcétera, tienen información de muchísimas fuentes, ¿no? Es decir, no solamente de la propia central de reservas, sino tienen información de las aplicaciones móviles, de las herramientas de marketing, de los PMS, de los CRM, es decir, hay miles de fuentes. El problema hoy en día es que resulta complejo, salvo para las grandes corporaciones, sacar conclusiones de toda esa información, extrapolarla, sacar patrones y utilizarlos en la comercialización, ¿no? Y en esto es lo que obviamente una agencia de marketing puede apoyar y por supuesto herramientas como las que veremos hoy, como Connective y otras muchas que se encargan de realizar esta tarea, ¿no?
El objetivo de todo esto es sacar un perfil supongo que lo habrán oído ya muchas veces, el buyer persona, ¿no? Es decir, el conocer al detalle de cada uno de nuestros usuarios en todos los sentidos, ¿no? No solamente datos básicos de información de contacto, demográfico y demás, sino incluso de sus intereses, de cuál ha sido su histórico con nosotros, si ha viajado ya otras veces con nosotros, qué tipo de estancia ha tenido, si viaja en familia, en pareja. Es decir, todo ese tipo de datos nos van a permitir construir perfiles muy avanzados y muy completos de nuestros clientes. Y luego, por supuesto, con las herramientas de automatización lo que podemos es atacar a cada uno de esos usuarios conociendo en profundidad cuáles son sus intereses y, sobre todo, hay un factor que tiene que ver otra vez con lo que hablábamos del real-time marketing, que tiene que ver no solamente con el perfil de la persona, sino con el momento. A veces incluso es más importante en qué momento impactamos a ese usuario, por encima incluso de lo que sepamos de él, ¿no? Para lograr toda esta información, filtrarla y usarla de forma adecuada, hay muchas tecnologías con las que podemos trabajar en el caso específico del turismo, ¿no? Por un lado está el Big Data, ¿no? Que al final es pues coger todas estas cantidades ingentes de información y crear patrones. La automatización, sobre la que vamos a hablar en la mesa redonda de hoy. La inteligencia artificial, que antes también citaban, que nos permite tratar toda esta cantidad de datos y crear mensajes dirigidos específicamente a nuestros usuarios. En el caso concreto de la geolocalización, incluso podemos introducir un elemento más de segmentación, que estábamos hablando antes del perfil de usuario, también del momento en el que le atacamos. Incluso si, por ejemplo, tenemos un hotel y tenemos beacons y tenemos elementos que nos permiten incluso saber en qué lugar o en qué espacio del hotel se encuentra, incluso podemos utilizar esa información también para atacarle en ese momento concreto, ¿no? Y luego, por supuesto, la analítica, que es básica en todo lo que tiene que ver con marketing para sacar conclusiones, ir mejorando nuestros mensajes publicitarios, nuestros contenidos y cada vez optimizar los resultados con mayor eficiencia, ¿no? Aquí vemos una versión muy reducida, perdón que vaya tan rápido, pero no quiero dejar sin tiempo a los demás. Vemos una versión muy resumida de lo que podría ser una experiencia de un cliente en un viaje, ¿no? O en un alojamiento hotelero, donde podemos diferenciar 3 etapas básicas. Una sería la preestancia, es decir, antes de llegar al hotel, durante la estancia y en la posestancia, ¿no? Y arriba vemos cuáles son las necesidades que le pueden surgir a este cliente a lo largo de todo este proceso, y abajo vemos de qué manera el hotel o la agencia de marketing que trabaje con el hotel puede impactar y puede utilizar información en tiempo real para ofrecerle a este cliente solución a sus problemas y servicios, ¿no? No hay nada peor que te ofrezcan, que te intenten vender algo, el spam, básicamente, ¿no? Es decir, al final, si conseguimos que el cliente vea lo que le ofrecemos no como publicidad, sino como que le estamos dando una solución a un problema y a una necesidad, ahí tendremos ganado una parte importante de la venta, ¿no? Y de eso se trata. No se trata tanto de vender por vender, sino de darle al cliente lo que necesita en cada momento y ponérselo lo más sencillo posible, ¿no? Para eso es importante conocer todos los puntos de contacto del cliente y en base a ellos, pues, utilizar la información que tenemos al respecto, ¿no? Todo esto, que al final son las ventajas de la utilización de datos masivos y automatización, puede permitir mejorar, desde luego, la experiencia de usuario y generar ingresos en piloto automático, ¿no? Para ello, es fundamental contar con una plataforma que sea sencilla y adaptable a nuestras necesidades, que esté enfocada a la rentabilidad y que permita automatizar los procesos y microsegmentar las campañas, ¿no? Yo creo que esto es un cambio que no tiene marcha atrás y que cada vez va a más, y lo vemos en la evolución de todas las tecnologías en los últimos años y en la forma en que se va trabajando. Y es cuestión de tener con la consultoría adecuada y las herramientas adecuadas para poder hacerlo, ¿no? Bueno, disculpe la velocidad, gracias. Ya si quieres pasar. ¿Se escucha a mí o a ti? Sí, ¿se oye? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿se oye? Sí, ¿no? En primer lugar, agradecer a la organización, agradecer a Andrés que me invita a formar parte de este evento tan importante, ¿no? Tan importante porque después de tantos meses volvemos a la presencialidad en un sector o una industria como la nuestra, la turística, en la que las relaciones son claves, son fundamentales y en la que tenemos que empezar ya con esa normalidad.
Yo voy a intentar dar una visión desde la empresa pública a la que represento, que al final es la gestora del destino turístico Costa del Sol, que lo componen 103 municipios y, por supuesto, pues todo el tejido empresarial provincial. Y vamos a ver, o voy a intentar contar, cuál es el caso de uso que hacemos con la automatización del marketing para aportarnos, en primer lugar, una mejor relación y convencer al turista para que venga a nuestro territorio y, por ende, que haya un crecimiento económico en el tejido empresarial provincial, que es uno de nuestros objetivos fundamentales. Y, por supuesto, darle visibilidad a esas empresas para que puedan desarrollar negocios. Nosotros nos basamos, para la parte de automatización, en dos núcleos importantes. Por un lado, toda la parte de inbound marketing, que ya después de la masterclass que nos has dado no voy a entrar mucho, pero al final es generar un vínculo activo entre el consumidor y la marca, de tal forma que el consumidor va a encontrar a la marca o va a buscar a la marca gracias a todos los contenidos digitales que vamos a desarrollar y que aportan valor de forma directa a ellos, ¿no? ¿Qué es lo que conseguimos con esa automatización? Pues al final conseguimos algo que hoy día es crítico y clave si queremos hacer un marketing quirúrgico, un marketing one-to-one, y es tener la máxima información posible, es decir, tener base de datos de inteligencia que nos ayude a enfocar nuestras acciones, sean digitales o sean presenciales. Es un elemento clave. Y esa automatización al final nos permite hacer una radiografía certera de quién es mi cliente, qué quiere, cuándo lo quiere, cómo lo quiere, cuándo hay madurez para comprar un producto o un servicio, cuáles son los elementos decisorios claves a la hora de elegir un destino, o una empresa, o un hotelero, o un hotel, o cuáles son los elementos bloqueantes, qué cuestiones suceden para que al final no compren hacia un destino. Al final, conocer eso es crítico si queremos hacer actuaciones, proyectos, acciones que sean mucho más efectivas y más eficientes, en este caso, para el destino turístico. Y, por supuesto, esa automatización al final también aporta inteligencia desde la perspectiva del buyer journey. Todos los pasos que toma un cliente desde que está interesado en comprar un producto y no sabe cuál, hasta que finalmente compra y prescribe sobre él. Ahí hay una serie de etapas que es importante conocerlas, saber en qué etapa está e identificar los contenidos que pueden satisfacer pues esas necesidades para cada una de esas fases, para cada buyer persona, porque normalmente un destino tiene varios buyer personas, ¿no? Y ¿cómo hacemos todo esto? Pues principalmente a través de herramientas tecnológicas, que hoy se va a hablar aquí de algunas. Nosotros desde Turismo Costa del Sol trabajamos con HubSpot desde el año 2015, más o menos, y a partir de ahí esas herramientas nos permiten automatizar las relaciones y poner esto en piloto automático, como decía el compañero, que es lo importante. ¿Cómo hacemos esto? Con la figura de dos elementos clave, lo que tiene que ver con el lead scoring y el nurturing, es decir, con cada relación que tenemos con nuestros suscriptores, con nuestros leads, al final vamos a ir sacando información de esas personas, poco a poco, esa radiografía certera, de esa cualificación de nuestro CRM, otorgándole un scoring, una puntuación por cada relación que haga con nosotros. Es decir, si una persona se suscribe a nuestro boletín y acto seguido se descarga contenido nuestro, pues le vamos dando una puntuación. Si esa persona se tira o está 2 semanas, 3 semanas sin relacionarse con la marca, la puntuación va a ser negativa, le va a restar. Cuando llega a un scoring máximo, nosotros en Costa del Sol lo tenemos en 100, es porque nos hace ver que realmente hay un interés sobre un producto concreto, y entonces es cuando ya manejamos esa personalización de una forma más directa hacia la venta, hacia la conversión, no antes. Antes lo que estamos es generando contenidos para relacionarnos, convencerlo y al final ayudarlo a decidir porque venga a la Costa del Sol, a la provincia de Málaga. Por un lado, la automatización la empleamos hacia esa estrategia de inbound marketing, pero también la aplicamos en las campañas que llevamos a cabo. Cuando las campañas son digitales, es fácil generar una automatización. Basta con tener una herramienta como HubSpot o como la que después nos van a contar, para generar esa relación y tener esa automatización y generar esos flujos de comunicación con el cliente. Pero ¿qué pasa cuando en una campaña la omnicanalidad debe de estar presente? Hacemos acciones tanto digitales como offline. ¿Qué pasa cuando esas acciones son presenciales?
Tenemos que buscar elementos que nos ayuden a hibridar el mundo offline con el mundo digital para sacar el máximo provecho. Lo digital lo que nos permite es automatizar, hacer un marketing personalizado y también hacer un seguimiento para conocer el grado de atribución de cada inversión que podamos llevar a cabo. Y ustedes dirán, ¿y cómo se hibrida del mundo offline al mundo digital para meterlo en ese flujo o en ese proceso? Pues os lo voy a contar con un ejemplo que hicimos en abril de este año. Todos los destinos estábamos trabajando por reactivar nuestra actividad. Hicimos una gran campaña en el mercado nacional para convencer al turista nacional, que era el único que tenía libre circulación o podía moverse por España con cierta libertad. Y hicimos una campaña con una base digital muy fuerte, donde al final pues, consistía en lo que se ha hablado a lo largo del día de hoy: buyer persona, landing page, CTA, meterlo en el CRM, automatizar esos flujos de conversación. Pero también hicimos una gran inversión en elementos presenciales. Por ejemplo, uno de nuestros principales micromercados nacional es la Comunidad de Madrid. Después de Andalucía es la comunidad que mayor aporte de turistas tiene hacia la Costa del Sol. Pues cogimos y renombramos, hicimos una acción de naming y a la parada de Sol que hay en Madrid de metro, lo llamamos Costa del Sol Málaga. Y tematizamos toda la parte publicitaria de ese entorno. Por la cúpula de sol pusimos imágenes para vender los atributos y la bondad de nuestra provincia. En Callao todas las pantallas las utilizamos con imagen de la Costa del Sol. Y ahora metíamos capas de tecnología que nos ayudara a hacer esa hibridación. Y empezamos a trabajar con el Location Intelligence. El Location Intelligence emplea dos tecnologías claves. La tecnología Tap, que nos permite identificar cuando una persona pasa por un determinado lugar. Por lo tanto, teníamos identificadas las personas que pasaban por esa parada de metro, que pasaban por donde estaban nuestras vallas publicitarias, nuestra publicidad. Tienen la tecnología LQI. Con la tecnología LQI somos capaces de identificar de esas personas que han pasado por allí cuáles están interesados en el mundo travel por su patrón de comportamiento en las semanas anteriores. Y con la publicidad programática impactamos a esas personas. Por lo tanto, estábamos hibridando. Estábamos impactando en personas que pasan por un lugar donde han visto nuestra publicidad y que están interesados en viajar. Como impactamos a través de la publicidad programática, lo metemos en el embudo del inbound marketing. Lo metemos hacia una landing, lo metemos en nuestra base de datos y empezamos a trabajar con ellos. Pero incluso trabajamos con una herramienta que nos aporta seguimiento que se llama Adare Impact, que está integrado con el 60 o el 70% de las OTAs principales y de los operadores principales. Por lo tanto, pixelamos nuestras piezas creativas y somos capaces de ver qué sucede con esas personas hasta 100 días después. ¿Cuál es su patrón de comportamiento? Si compra hacia Costa del Sol, si compra por negocio o por trabajo, cuál es su perfil sociodemográfico, hacia dónde ha reservado. Imaginaros toda la fuente de información que nos da el simple hecho de no dejar escapar la oportunidad de tener únicamente una publicidad física y no digital. Hibridarlo con el mundo online y tener esa automatización, ese marketing one-to-one y además tener la capacidad de saber qué es lo que hace hasta 100 días después. Pues bien, ¿cuáles son las cifras? Yo he dicho algo al principio de mi intervención que es clave hoy día. Para la empresa pública, por supuesto, pero también para la privada. Saber el grado de atribución de cada inversión que llevamos a cabo. Hoy es posible. Hay herramientas tecnológicas que nos lo permiten. Y hacer un marketing quirúrgico, por supuesto que también. Hoy se está hablando de buyer persona, buyer journey, de inbound marketing. Con 1 millón de euros de inversión en el mercado nacional, hemos conseguido más de 6 millones de euros en reservas hoteleras y de vuelos. Y como conocemos el perfil de esas personas, sabemos el gasto en el territorio y eso supone un gasto directo e indirecto inducido en nuestro territorio de más de 30 millones de euros. El éxito de una campaña de este tipo es la inteligencia que hay por detrás, es el conocimiento, es la capacidad de segmentar y de dirigirnos de una forma muy personalizada. En la parte de inbound marketing, en el último año hemos conseguido, gracias a toda esa automatización, pues tener casi 2.300.000 visitas de calidad, con casi 650.000 visitas en nuestro blog y que se visualicen las fichas de producto del tejido empresarial provincial, uno de los objetivos que he nombrado yo al principio de mi intervención, casi 530.000 veces. Por lo tanto, no solo nos permite ese marketing quirúrgico, sino todo el seguimiento. Y lo que es más importante, la base de datos de conocimiento es tan grande que se va generando con esas relaciones que nos aporta el inbound marketing,
con acciones de escucha activa en medios sociales o social network analysis, que nos permite identificar en los medios sociales por qué se está hablando sobre mis productos o servicios o cuáles son los comentarios que se hacen sobre mis competidores. Todo eso es inteligencia, es Big Data, que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones y activar ese Big Data. Durante el mes de abril del 2020, justo cuando estábamos confinados, gracias a esas relaciones detectábamos que el producto que querían consumir, principalmente en España, pero también en diferentes mercados internacionales, eran los espacios naturales. Y nos inventamos la grabación en alto impacto de todos los parques naturales que teníamos, las playas cuando estaban vacías porque no había nadie, y de todo ese ecosistema, que lo pueden ver en vivecostadelsol.com, nos inventamos una serie de contenidos digitales para satisfacer esa demanda. Tal fue el éxito porque al final tú le estás dando al cliente potencial, al turista potencial, le estás dando lo que realmente quiere, que en casi 3 meses tuvimos más de 100 millones de impresiones de ese contenido, 30 millones de personas alcanzadas, más de 6 millones de reproducción del vídeo principal, que lo pueden ver en esa landing. Llegamos, y se hizo viral, a 150 países alcanzados, y sin hacer nada, al final era contenido, no una campaña dirigida a la conversión, conseguimos reservas, ingresos de casi 150.000 euros con un impacto en el territorio de casi 500.000 euros. Los datos sociodemográficos de los perfiles de las personas que reservaban y hacia qué municipio iban. Esto te lo da la inteligencia, esto te lo da estas herramientas que al final, paso a paso, van extrayendo conocimiento de cada relación que tienen con cada uno de los clientes con los que vamos trabajando y con los que nos vamos relacionando. Por lo tanto, yo creo que es una grandísima oportunidad de hacer ese cambio de mentalidad hacia un marketing mucho más quirúrgico, mucho más dirigido, incluso un cambio de mentalidad de no hacer publicidad directamente ya en soportes o en canales concretos, sino hacer publicidad directamente contra audiencias, independientemente de por dónde esas audiencias vayan pasando. Y para eso la tecnología de MP y DSP con la programática nos permite impactar en esas audiencias independientemente del canal o el lugar por donde vayan pasando. Y obviamente metiéndolo en ese círculo de automatización que nos aporta el inbound marketing. Yo estoy listo. No, muy bien. ¿Se me escucha? Muy bien, ¿no? La intervención también de Manuel, pues estupendo. Bueno, vamos a pasar, ¿vale? Porque yo creo que yo hable no aporta mucho, pero aquí ellos son los protagonistas. Habla. No te vas a ganar el sueldo hoy, ¿eh? Hoy no. Bueno, agradecer la invitación que han hecho a Connective para estar aquí. Nosotros somos una plataforma de marketing automation desarrollada en Murcia, es tecnología española. Salimos al mercado en octubre del 2017 y bueno, actualmente tenemos más de 1000 clientes en el sector y sobre todo enfocado mucho en el sector del e-commerce y en el relacional también. Clientes como Real Madrid, PC Componentes, verticales de turismo, de farmacia, utilizan nuestra tecnología. Vengo a hablar acá, bueno, todo lo que han explicado de estrategias, tiene que haber una plataforma por detrás que pueda ayudar a los marketers a llevar a cabo estas estrategias que se han planteado y los objetivos. Entonces, lo primero que hay que hablar es de este cambio de paradigma, porque normalmente los marketers han venido trabajando el email marketing como único canal, un canal de contacto, teniendo en cuenta que siempre es un canal de salida, porque en el email marketing ustedes tienen un envío donde hay un clic, una apertura, pero después se pierde la huella digital de saber cuándo vuelve ese contacto a vuestra web en tiempo real. Entonces, Connective sí puede identificar esa parte, que es relevante. Entonces, cuando hablamos de las 5 estrategias para cambiar este paradigma, tenemos que hablar primero de segmentación, personalización, omnicanalidad, fidelización y CRO, o sea, conversión, y la parte de automatización, o sea, cómo vamos a generar esos automatismos que van a ser ni más ni menos que las estrategias que nos hemos planteado, en este caso a través de workflows. ¿Por qué es importante la segmentación? Porque nos encontramos muchas veces con clientes que tienen una base de datos, que puede ser una base de datos mediana o grande, pero en los cuales no todos, digamos, esos contactos de la base de datos están segmentados de una manera filtrada.
Normalmente siempre nos encontramos con una segmentación muy genérica, con datos geográficos, demográficos, genéricos, una fuente o medio por donde lo hayamos captado, si viene por un dispositivo de desktop o de mobile, pero no nos adentramos muchas veces a decir, bueno, ok, esos contactos, ¿qué intereses tienen? ¿Por qué? Porque a través de Connective sabemos qué tipo de contenido ha estado visualizando en tiempo real, y ese contenido que ha visualizado se lo podemos personalizar en función del contenido igual o similar que ha visitado a través de algoritmos de inteligencia artificial. Podemos ver el comportamiento, ese buyer persona que se habla tanto, ¿no? Saber cuál es ese recorrido, dónde avanza o dónde frena. El tema del lead scoring, que lo comentaban, no solamente el lead scoring es, sí, sumar puntos para conocerlos en cuanto a comportamiento, sino también perfilar si ese tipo de cliente le podemos hacer un upselling o un cross-selling, dependiendo, digamos, si tiene un poder mayor adquisitivo o menor. ¿Para qué? Para impactarle dentro de la web con productos que se adapten para su perfil. No mostrar productos de alta gama a quien tiene un tope de gasto y se puede hacer nada más que un cross-selling. Y sobre todo también ver qué tipos de compras hace, ticket medios, frecuencia, etc. Obviamente, dependiendo del vertical que nos estamos manejando. Entonces, la principal estrategia es personalizar. La primera pregunta es, ¿cómo se ha captado el cliente? ¿Ha venido a través de campañas de paid media, de social media? ¿Es un crecimiento orgánico que viene a través de un blog que hemos creado y ese blog lo direccionamos hacia nuestra web para generar contenido de calidad, contenido personalizado y sobre todo generar el engagement, captar y fidelizar? Después tenemos que ver cuáles son los canales que son más activos, si son más activos en redes sociales o en qué tipo, digamos, de plataforma o dispositivo. Importante también empezar a perfilar qué productos o qué contenidos interesan, porque normalmente cuando se hace una campaña de pay media se direccionan muchas veces a landing page para que de esa landing page de producto vaya a la web, cuando en tecnologías como Connective directamente esa campaña de pay o de social media se puede personalizar la home con ese tipo de contenido o producto. ¿Eso qué hace? Que genera menos fricción. ¿Por qué? Porque la persona se encuentra ya en el home el producto que estamos publicitando o que queremos hacer conocer y no tiene que estar buscándolo en catálogo. Después también las frecuencias de visitas es importante porque eso nos va a dar un perfil, nos va a determinar si es un cliente que tiene más propensión a la compra o visita y no realiza compras, y en el caso que efectúe tipos de compra, con qué frecuencia y con qué tipo de ticket medio. ¿Todo esto para qué? Para tener el perfil de ese usuario y poder trabajar en una personalización única para él. ¿Por qué? Porque dos personas pueden pertenecer al mismo segmento, pero se le pueden personalizar de forma diferente porque quizás tienen intereses o visitas recurrentes menores, o uno tiene un ticket medio alto o un ticket medio. Entonces, eso es importantísimo saberlo diferenciar, porque va a mejorar el UX del usuario. Acá venimos de hablar de la omnicanalidad. Cuando he hablado del email marketing, el email marketing es un solo canal. Connective, que permite trabajar esta omnicanalidad, que son 8 canales, que trabajan siempre en tiempo real y en una contextualidad. O sea, podemos contactar al cliente enviándole un email, mostrando un pop-up cuando nos viene a visitar a nuestra web, dependiendo el comportamiento que tiene, si ha scrollado la web, si ha permanecido X cantidad de tiempo. Envíos de push notifications que se pueden enviar tanto al mobile como al desktop, que para muchos marketers las push notifications son invasivas, pero dependiendo del momento son muy efectivas. ¿Por qué? Porque si es una push enviada en el momento justo en el que ha visitado un contenido o un producto, quiere decir que ese lead está interesado y le estamos enviando una notificación relevante. No enviar una push notification sin ningún tipo de sentido. Todo lo que es la parte de personalización en web, on-site, a través de poder identificar y a través de esa segmentación que hablábamos al principio, la capacidad de poder personalizar el contenido. Toda la parte de formularios, no solamente formularios de suscripción, sino formularios para hacer encuestas de satisfacción al cliente, conector WhatsApp para establecer otro canal inmediato cuando el usuario, ya sea conocido o anónimo, está en la web, toda la parte de creación landing page
y lo más interesante también es ese retargeting o remarketing que podemos hacer en Instagram y en Facebook. Esas audiencias o segmentaciones que hemos creado dentro de la plataforma nos va a permitir ir a buscar esas mismas audiencias, pero de una forma más filtrada. Por ejemplo, si sabemos que nos ha comprado una persona un determinado paquete de playa en una determinada época del año, tiene un nombre, un apellido, vive en un determinado código postal, podremos ir a buscar ese Juan o María, que sabemos que tiene una determinada edad, en campañas filtradas, y no buscar audiencias genéricas, personas de 20 a 60 años que les interesen hacer vacaciones en la playa. Entonces, la omnicanalidad nos permite el momento y el canal de la interacción, el contenido que le vamos a estar ofreciendo, y siempre vamos a estar trabajando con recomendaciones personalizadas solo para cada contacto. Podemos estar 1000 personas visitando la misma web y estar viendo 1000 diferentes situaciones en función del perfil al que pertenecemos. A través de esto viene la parte de cómo fidelizamos esa audiencia. Por eso es tan importante la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial que nos permite ir generando patrones, que esos patrones van aprendiendo del comportamiento de nuestros usuarios dentro de la web. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si a nuestra web entra una persona y visita el Camino de Santiago y está dentro de nuestra base de datos, le podremos enviar un mensaje personalizado mediante un email sobre las diferentes variantes del Camino de Santiago. La próxima vez que nos vuelva a visitar, personalizar el Camino de Santiago en Home. ¿Por qué? Porque lo conocemos y lo identificamos. Todo lo que sucede en el post-navegación y el post-click. En este caso, la recuperación de los carritos abandonados es una situación que se da mucho en el e-commerce, que es que la gente abandona, por más que se le envíe por un email. Entonces, es de qué manera podemos, digamos, mejorar ese porcentaje que normalmente está entre un 80% de los carritos abandonados. Nosotros podemos recuperar entre el 20 y el 30%, pero siempre tienen que ser contextuales. No el típico, envío un carrito abandonado y me quedo a esperar, sino la posibilidad de personalizar ese carrito la próxima vez que visite mi web y diciéndole, te has dejado estos productos. ¿Eso en qué incide? En que se mejore el CRO en un 50%. Todo lo que es no solamente relacionar contenidos y productos de catálogo, cómo captamos los leads y qué tipo de lead scoring generamos. Y también tenemos la posibilidad de hacer A/B testing, no solamente hacer el test del contenido de 2 emails, sino que podemos testear hasta 5 canales. Por ejemplo, a un muestreo de nuestra audiencia podemos decir, bueno, voy a impactar a 1000 contactos de mi base de datos y voy a ver cuál es el canal que mejor me comunica o el canal que mejor me convierte. Entonces puedo enviarles a un porcentaje un email, a otros mostrarle un pop-up, a otros enviarle una push notification y a otros una personalización on-site. Quien sea, digamos, esta rama ganadora nos va a permitir tomar decisiones, hasta muchas veces poder mejorar el UX, digamos, que tenemos como homepage. ¿Por qué? Porque lo podemos enriquecer a través de banners personalizados. Y aquí es simplemente para que vean cómo funciona esta plataforma a través de las creaciones de workflows, que es como trabajamos nosotros. Esto que permite que siempre vamos a partir, en este caso, de uso de la audiencia, que es el círculo que está en color negro, y vamos a saber que al visitar un producto, la plataforma le va a preguntar si ha hecho compra o no. En el caso que haya hecho compra, lo estamos segmentando. En el caso que no haya hecho compra, vamos a obtener productos relacionados a los productos que ha visitado y se lo podremos enviar por un email esperando un día y volveremos a preguntar si ha hecho compra y dependiendo la situación de sí o no, lo agregaremos a uno u otro segmento. Dentro de la evolución que tenemos como plataforma, vamos hacia lo que es el Data Explorer. Connectis va a permitir tener como un pequeño Google Analytics dentro de la plataforma que prácticamente le vamos a aportar valor como si ustedes tuvieran un Data Science dentro de vuestra web, porque se van a poder analizar 450 variables diferentes, entre las cuales va a ser el lifetime value del cliente, rentabilidad del cliente, cuál es el mejor momento para impactar a un usuario y por qué tipo de canal, que eso que va a permitir generar en tiempo real audiencias o segmentaciones personalizadas que impactarán en tiempo real y sobre todo saber cómo están funcionando vuestras campañas. Esto es lo que viene y cuando se habla de data, sí, todos generamos muchos datos, pero lo más importante, como mencionaron los compañeros, es qué análisis se hacen de esos datos y qué estrategias queremos hacer
para mejorar y trabajar esos datos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Alberto y bueno, yo lo que os voy a contar un poquito es cómo aplicamos dentro de la agencia de Numérico Marketing Automotion, ¿vale? Bueno, primero, ¿qué es Numérico? Numérico es una agencia que se dedica a crear soluciones digitales para marcas que quieren impactar. Básicamente, nosotros nacimos como una agencia que desarrollábamos soluciones digitales, sobre todo muy enfocados a web y e-commerce. Y bueno, con el paso un poquito de los años fuimos creciendo y los propios clientes nos demandaban otra serie de servicios que en un primer momento no hacíamos. Dentro de esos servicios, pues nosotros nos especializamos un poco en la parte de Marketing Automotion, que es la que trabajamos con Connective, y básicamente un poco ahora mismo la cartera un poco de servicios que ofrecemos son estos tres. El área digital, donde tocamos todo lo que es la parte de UX, experiencia de usuario y desarrollo, todo lo que tiene que ver con la capa visual de los proyectos, y la parte de marketing digital y contenidos, en la que aplicamos las estrategias de marketing automation, ¿vale? Un poco clientes con los que solemos trabajar este tipo de estrategias de marketing automation, pues desde cualquier pequeño cliente hasta grandes cuentas, que al final en todos estos clientes se puede aplicar marketing automation, cada uno a su escala, ¿vale? Y un poquito lo que os quería contar es ejemplos o casos de éxito en los que nosotros hemos aplicado Marketing Automation con Connective, ¿vale? Antes de tocar esos diferentes ejemplos, lo que solemos hacer, la primera parte del trabajo, por decirlo así, es de qué punto partimos, ¿vale? El proyecto en el que vamos a trabajar. Ya no hablamos de los clientes, sino nuestro cliente, el que a nosotros nos contrata. ¿En qué punto está? Está actualmente trabajando algo de Marketing Automation, está segmentando a sus clientes, dispone de una base de datos con no sé qué barbaridad de contactos que no trabaja, no está segmentada, está haciendo acciones de automatización. Un poco tenemos que saber y detectar de qué punto partimos, ¿vale? ¿Por qué es importante saber de qué punto partimos? Porque al final nosotros el primer paso es definir una estrategia o un plan estratégico, por decirlo así, que es el que vamos a ir aplicando en el proyecto junto con el cliente, ¿vale? ¿Cómo definimos esta estrategia? Pues al final lo que hacemos, apoyándonos en Connective, es primero analizar qué está haciendo actualmente ese usuario en nuestro sitio web, ¿vale? Connective nos permite, gracias a la huella digital que ellos graban de cada usuario, saber qué hace el usuario, saber de dónde ha venido y en qué contexto está. Al final es súper importante y es primordial conocer el contexto del usuario. Si estamos en un e-commerce, saber si está interesado en un producto, ha visitado un producto 3 veces en la última hora, ha añadido ese producto al carrito o no, está en el proceso de compra pero no ha llegado a finalizar. Pues analizar el comportamiento nos puede servir para conocer mejor a nuestro cliente. Entonces, estas estrategias al final lo que hacemos es ese análisis, ese comportamiento y una segmentación en base a esos buyer persona que tenemos. Y al fin y al cabo lo que conseguimos es crear acciones que son omnicanales y que son automáticas, ¿vale? Nosotros al final definimos una serie de flujos, una serie de workflows que esos flujos se van ejecutando a lo largo del tiempo, siempre cuando se cumple una situación determinada, ¿vale? Al final con esta personalización, con esta automatización, lo que conseguimos es hacer acciones que son inteligentes, que se ejecutan a largo plazo y que tienen un objetivo directo en base al objetivo que tiene el cliente, ¿vale? Este plan estratégico, ¿qué pasos tiene este plan estratégico? ¿Qué puntos tenemos que tocar? Pues primera parte muy importante es la parte del análisis de conversión y comportamiento, conocer el contexto, captación de usuarios. Evidentemente, si estamos trabajando en un portal en el cual no tenemos actividad, no hay usuarios, no sabemos de dónde vienen los usuarios, si vienen de redes sociales, si vienen porque han visto un anuncio nuestro y han hecho clic. Si no conocemos esos usuarios de dónde vienen, es muy difícil que podamos trabajar en las siguientes partes, que es segmentación, personalización y fidelización.
¿Vale? Y ahora, así muy rapidito, os explicamos 3 casos reales con los que hemos trabajado Marketing Automation y 3 diferentes ejemplos en los cuales podéis ver cómo lo hemos hecho. Huesca La Magia es la marca turística que aglutina la provincia de Huesca. Nosotros somos la agencia que les gestionamos, les llevamos todo lo que es la imagen de Huesca La Magia a nivel nacional. Y básicamente ellos al final lo que tienen son diferentes canales digitales, webs segmentadas o blog corporativo a nivel general, que utilizan para captar turistas, por decirlo, para captar usuarios que puedan estar interesados en visitar la provincia. ¿Vale? Entonces, disponemos de una base de datos con muchísimas información, muchísimos usuarios, y a esta base de datos le enviamos con recomendaciones, atractivos turísticos que pueden visitar, eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final lo que hemos hecho con Connective es, en base a la actividad de estos usuarios, hacer una segmentación y en base a esa segmentación enviarle a cada usuario la información en la que esté interesado, que es de su interés. Por ejemplo, si yo soy un usuario que me gusta ir en bici y me gusta competir en carreras de BTT, a mí la información que desde Connective enviamos es pues, eventos de BTT que pueda haber en la provincia, dónde me puedo alojar, qué rutas puedo hacer para entrenar el fin de semana. Esa información, si yo no soy un usuario que estoy interesado en la bici, no es una información relevante para mí. Entonces, esa segmentación y luego esa ejecución nos ayuda mucho a contextualizar a cada usuario y enviar la información que realmente está buscando. ¿Vale? Club Aramón, otro proyecto, por ejemplo, Aramón es el holding de estaciones de esquí del Pirineo y básicamente aquí lo que hicimos con ellos es crear un club de fidelización. ¿Vale? Tú cuando vas a esquiar te sacas el forfait que te sirve para entrar a la estación. Ese forfait lo tienes que ir recargando para poder ir todos los días a esquiar. Entonces, junto con Aramón desarrollamos un portal que de alguna forma lo que hacíamos era ofrecer un valor añadido a los usuarios, ofrecerle una experiencia personalizada y proporcionarles más información. Estadísticas de lo que han esquiado, premios, promociones en función de lo que conseguían, y luego también había una capa que era transaccional, que es que ellos podían hacer una serie de acciones dentro de la plataforma para, de alguna forma, fidelizar a sus usuarios. Por ejemplo, con patrocinadores trabajaban en diferentes retos. Si el esquiador que más kilómetros esquiaba en un fin de semana, el que más kilómetros esquiaba en toda la temporada, toda esa capa de fidelización se trabajó dentro de la propia plataforma. Y por último, otro ejemplo es una pequeña bodega del Somontano, Bodega Laus. Esta es una bodega que venía de una etapa anterior, que venía de un concurso de acreedores y demás. Enate, que es otra bodega, el Somontano más grande, adquirió esta bodega y había que hacer un lavado de cara, por decirlo así, porque al final un usuario que buscara Bodega Laus en Google, concurso de acreedores impagados, tenía una reputación que había que levantar. ¿Vale? Y con ello se trabajó mucho toda la parte del enoturismo, toda la parte de las visitas a la bodega, pero se le dio una vuelta más. No nos quedamos en típicas visitas enoturísticas a la bodega, sino que al final se hizo en diferentes actividades relacionadas con el enoturismo para un poco dinamizar todo lo que es la bodega y esas visitas. Pues actividades de mindfulness, yoga, un escape room en la bodega, actividades en la época de vendimia, a ver las estrellas en verano, con una cena y demás. Al final son diferentes acciones y aquí lo que hacíamos era, en función de la actividad que tenían los usuarios dentro del sitio web, si nosotros detectábamos un interés en una actividad, ya se personalizaba esa información en función de ese interés. Y es un poquito lo que trabajamos con ellos, es ayudarles a enviar la información correcta a los usuarios correctos, por decirlo así. Y estos son un poquito los 3 casos que os veníamos a contar. Bueno, ¿qué tal se os queda el cuerpo después de tanta automatización?
Espero que bien, que no estéis en piloto automático. Os necesito que estéis en presencial, en offline. Y bueno, yo sigo, tengo preguntas, he preparado preguntas, ¿vale? Las tengo aquí en la presentación también. Pero también me gustaría mucho saber si vosotros también tenéis preguntas y que podamos intervenir. No sé, no penséis que es sencillo tener a esos 4 perfiles aquí sentados. Cada uno viene de un punto de España. Tienen muchas cosas que hacer a diario y bueno, y un trabajo intenso. Y bueno, la verdad que, no sé, yo sé todo el esfuerzo que hay detrás y bueno, yo lo valoro mucho. Si queréis rompo el hielo, lanzo una pregunta y si alguien se anima, que levante la mano también y que pregunte, ¿vale? Bueno, yo voy a preguntar, ¿vale? Yo tengo aquí 5 preguntas. Por ejemplo, ¿en qué momento y de qué forma, la tengo ahí también para que la veáis vosotros, ¿en qué momento y de qué forma os disteis cuenta que el marketing digital evolucionaría hacia el marketing automation? Y bueno, paso la palabra Me toca, a ¿no? José Manuel. José Manuel, no. A ver, yo creo que todos somos conscientes de que el sector turístico, nuestra industria, la industria turística, es la que mayor disrupción ha tenido en los últimos 15 años en materia de tecnología, innovación, en definitiva, de transformación digital en términos globales. Nosotros en 2014 fue cuando dimos un salto importante en nuestra estrategia y nos dimos cuenta de que no podíamos comunicar de forma global a toda la audiencia. Es verdad que segmentaba, hacías pequeñas segmentaciones, pero que el volumen que estábamos absorbiendo dentro de todo nuestro ecosistema digital y dentro de esa hibridación que estábamos desarrollando del mundo físico al mundo digital, en las más de 200 acciones por todo el mundo que desarrolla la Costa del Sol para captar a turistas, teníamos que meterla de alguna forma en una herramienta que nos permitiera, primero, despreocuparnos en cierto modo, porque no es fácil, esto es complicado, esto del marketing en automático es sumamente complicado, la teoría parece más fácil, pero teníamos que, en cierto modo, desarrollar esa línea. Entonces, yo creo que en 2014. Pero nosotros cada año nos vamos planteando nuevas capas de tecnología que nos ayudan, en definitiva, a tomar decisiones más objetivas y, por lo tanto, a minimizar el fallo en esas decisiones. Se me ocurre, en el 2018 incorporamos la inteligencia artificial cognitiva en nuestras acciones presenciales. Es decir, a través de unas cámaras que colocábamos en nuestro stand, podíamos identificar en tiempo real y eso meterlo en el flujo que teníamos de marketing digital, qué número de personas pasaban por allí, si eran hombres o mujeres, todo esto de forma automática. ¿Hacia dónde miraban? ¿Cuál es el sentimiento que tenían después de relacionarse con una fotografía del destino o con un material audiovisual? ¿Cuánto tiempo pasaban en los mostradores siendo atendidos? Todo eso es información de lo que he dicho anteriormente, de la importancia de hibridar el off con el digital, que metíamos en ese embudo de digitalización. Entonces, yo creo que el punto de inflexión, y por no extenderme más y darle también tiempo a mis compañeros, fue en 2014 más o menos, ¿no? Donde tuvimos ya ahí ciertas decisiones para ir hacia esa vía. Genial. Pues gracias, Manolo, por tu intervención. Pásale a Alberto. Pero no cambiamos ahora mismo, ¿no? Es como si fuera un micrófono, pero, Vale. pero el que tenga tiene el poder. Vale, a ver, nosotros realmente no empezamos como una empresa que diera servicios de marketing digital. Entonces, sí que es verdad que cuando fuimos creciendo y ya los clientes nos demandaban ese tipo de servicios, pues empezamos a trabajar todo lo que es más SEO, publicidad, contenidos, redacción. Empezamos a trabajar ese tipo de servicios y sí que es verdad que era como que nos faltaba algo más, es como dar un paso más. Y un poco gracias a Connective y que yo creo que fue un poco también cuando realmente vimos que con el marketing automation podíamos darle esa vuelta de rosca, fue cuando empezamos a darle la vuelta, es decir, no dejar de dar estos otros servicios, pero sí darlos de forma más global gracias al marketing automation. Al final, dentro del marketing automation trabajamos CRO, trabajamos como un servicio que al final es complementario con nosotros. Pues al final, si yo entra un usuario a mi web que ha venido por SEO, por esta keyword, pues yo puedo actuar o personalizar en base al contexto que tiene ese usuario. Si yo estoy trabajando en redes sociales y tengo una campaña que estoy ofreciendo este producto,
yo sé que ha visto esa persona antes de llegar a mi web o en el momento que entra a mi web. Entonces, nos ayudó mucho a eso, a darle un paquete más completo, por decirlo así, a ese servicio. Vale, de acuerdo. Vale, vamos a cambiar de pregunta, ¿vale? A vosotros no la voy a poner tan fácil. Pasa la diapositiva en la siguiente. ¿Qué ventajas representan de vuestras diferentes perspectivas de marketing automation respecto a modelos menos reactivos de hacer marketing? Plan... Sí, Enrique, venga, Enrique. Bueno, yo creo que... ¿Se me oye? ¿Sí? No. Sí. Bueno, yo creo que un poco lo que comentaba durante la presentación, ¿no? Que al final la automatización del marketing lo que nos permite sobre todo es optimizar recursos y actuar de una forma más rápida, ¿no? Sobre todo cuando queremos impactar en tiempo real a los clientes, ¿no? En ese sentido, sin las técnicas de automatización sería imposible hacerlo de una forma manual, sobre todo cuando trabajamos con bases de datos o con casos de éxito como el que comentaba con Costa del Sol, ¿no? Que estás impactando a millones de usuarios, a miles de usuarios diariamente. Es imposible dirigir un mensaje personalizado a cada uno de ellos si no tienes la tecnología y las herramientas que permitan hacer esto, ¿no? Por otro lado, sí me gustaría también, que creo que hemos hablado mucho de tecnología, de herramientas y demás, pero no quitarle el valor que tiene al contenido y al mensaje, ¿no? Porque al final, por mucha capacidad, por muchas plataformas y herramientas que tengamos, si no somos capaces de construir un storytelling, de construir un mensaje, de usar la experimentación, la creatividad, etcétera, por mucha capacidad que tengamos de impactar, no vamos a generar, a captar la atención del cliente, ¿no? Entonces, no olvidemos esa parte, digamos, también creativa, que creo que es fundamental para, y sobre todo en el campo del turismo, donde las emociones son tan importantes y donde diferenciarnos de la competencia también es un factor clave, ¿no? Entonces, la herramienta por sí sola no nos va a dar resultados, ¿no? Hay muchas capas que hay que tener en cuenta y que son importantes en ese sentido, ¿no? Agustín. Bueno, cuando digamos, se pensó el tema de Connective como plataforma, la pregunta que surgió es qué pasa después del envío del email, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se desarrolló, digamos, toda la infraestructura y el concepto, y también se buscó democratizar, digamos, que una plataforma sea accesible, digamos, a la pequeña web como a la gran corporación. O sea, en el sentido que tengan las mismas funcionalidades y que ese cambio de paradigma, o sea, pasar del email marketing a un marketing automation a costos que son muy abordables, hacen que cambie totalmente la estrategia. Además, como decía acá el compañero, obviamente que todo esto no funciona solo si no hay personas por detrás que dan la parte del contenido y la inteligencia y la estrategia que se quiere lograr, ¿no? Genial. Como veo que tampoco nadie se lanza, pues, y bueno, una de las dudas que yo tenía, me surgían es ¿cuál pensáis que son los principales problemas a la hora de implantar estrategias de marketing automation que se encuentra en el mercado? En plan, ¿qué consideráis? Por ejemplo, tú, Agustín. No, básicamente es el tema de la formación de las personas. O sea, en el sentido que estás rompiendo una manera de pensar solamente en email, ¿no? Envío emails masivos. ¿Qué pasa? Cuando tú envías emails masivos, tu open rate, o sea, la apertura es cada vez más baja porque no estás enviando contenido relevante, que era un poco lo que explicaba con el tema de Costa del Sol. Si a mí no me estás enviando un contenido que sea relevante para mí, yo me desuscribo de la newsletter. Entonces, por eso en ese punto es muy, muy importante cómo trabajas esa segmentación para lograr el objetivo. Yo creo que, a colación de lo que dice el compañero, al final estamos viviendo un proceso de transformación bestial, de transformación digital bestial, donde la innovación, la tecnología, al final nos ayuda, nos permite a mejorar nuestros procesos, procedimientos, nuestras operaciones, la forma en la que nos relacionamos con el cliente y la forma en la que atraemos al cliente. Pero no debemos de olvidar que, al final, yo creo que en esta era no va de tecnología y de innovación, que al final ya se ha convertido en una commodity, va de personas y de gestión del cambio en las personas. Entonces, creo que la principal dificultad
sobre todo a lo mejor empresas que llevan muchos años haciendo las cosas de una determinada manera, es tener la habilidad de gestionar el cambio para poder aplicar esas tecnologías y buscar una mejora continua y permanente y una formación continua y permanente. La formación hoy día es clave para poder utilizar con cierta eficacia todo este tipo de herramientas. Sí, bueno, esto viene a colación de la última pregunta, en plan, y esta la lanzo a los 4 a la vez y me respondéis todos. ¿De qué manera piensas que la evolución del marketing automation, de hecho es la última, ¿quién tiene que, a ver, no es esta. ¿Quién se debería de encargar a formar estos perfiles? En plan, empresas tecnológicas, universidades, centros especializados, autodidactas. Bueno, aquí seguro todos hemos aprendido de manera autodidacta, también hemos recibido formaciones. ¿Quién pensáis que tiene que poner el cascabel al gato de la formación en este tipo de temas? Yo creo que las empresas tienen que generar planes de formación y capacitación para que todas las áreas de su organización estén alineados con todo lo nuevo que están viniendo, y después también a nivel personal cada uno de nosotros debemos de ser proactivos. Vivimos en la era donde mayor información y conocimiento hay y de forma gratuita, por lo tanto se tienen que unir ambas cosas, la proactividad individual para formarnos y mejorar en ese sentido y planes de formación y de capacitación ad hoc de las compañías para que marketing vaya en esta línea, recursos humanos esté alineado con todo lo que hay, operaciones exactamente igual, ¿no? Sí, Enrique. yo estoy un poco en ese sentido de acuerdo, porque además, es decir, aparte de los propios planes de formación que pueda tener la empresa, también tenemos que tener en cuenta que en cualquier empresa de base tecnológica, y las empresas de marketing digital en gran parte lo son, estamos hablando de herramientas que van evolucionando prácticamente cada mes, es decir, que surgen nuevas funcionalidades, surgen nuevas técnicas. Sí, entonces, por un lado, la empresa tiene que facilitar a su personal que pueda, así como las propias herramientas también, que obviamente las mejores herramientas o las que tienen mayor uso, digamos, todas tienen sus planes, tienen sus propios centros de formación y demás, pero además tiene que ser muy proactivo también el personal, porque evidentemente tienes que poner de tu parte porque requiere una evolución constante y hay que estar formándose prácticamente a diario, ¿no? para estar un poco al día de todo lo que va avanzando en este sector que sabemos que va muy rápido, ¿no? Agustín, ¿cómo lo ves? Sí, el tema, creo, en las universidades, te hablo del contacto que tengo cuando viene gente a trabajar con nosotros, es que la tecnología ha ido evolucionando mucho más rápido que quienes imparten tecnología en las universidades. Sobre todo te hablo en las de marketing, ¿no? Porque a nivel de tecnología el nivel de desarrolladores en España es muy alto, pero a nivel de lo que son universidades de marketing realmente no preparan a las personas para el nuevo, digamos, universo y ecosistema que se encuentran, porque hoy también tienes la formación, digamos, no reglada, entre comillas, que es la autoformación, que muchas veces, digamos, es mucho más efectiva y seguimos pensando en que un título tiene que validar a una persona, ¿no? Yo creo que la gran revolución es, digamos, la validación de las personas en cuanto a la actitud y la capacidad de aprendizaje que tengan. Porque hoy estamos obligados prácticamente a estar, no digo pasando examen, pero estamos todos los días, digamos, librando pequeñas batallas por resultados, y eso es el día a día. O sea, lo que hiciste en un currículum hace 5 años, 3 años, es historia antigua, te quiero decir, porque ha cambiado la forma de consumir de la gente. La pandemia creo que nos trajo muchos aprendizajes a nivel del comportamiento de los usuarios, y sobre todo donde hay tantas startups y tantas, digamos, desarrollos tecnológicos que vienen un poco a patear el status quo, ¿no? En el sentido, y en las grandes corporaciones también se va a ir dando este cambio, porque sobre todo a niveles de costos que no se pueden asumir si se quiere ser competitivo. ¿Y tú, Alberto? Sí, yo creo que más que problema de encontrar perfiles, yo creo que el problema es que el marketing en general es muy amplio. O sea, hay muchas posibles especializaciones que puedes tener dentro del marketing. Entonces, que te formes como especialista en marketing automation a día de hoy
con formación reglada yo creo que no es posible, no existe. Entonces, nosotros sí que es verdad que los perfiles que tenemos en este proyecto son perfiles que hemos formado nosotros desde cero íntegramente. O sea que yo creo que un poco comparto lo que comentan los compañeros. Al final hay dos partes. Uno, que tengas una buena base o que tengas una buena base inicial y que la empresa te ayude en esa formación. Pero está claro que luego la persona, tú tienes que ser proactivo, tienes que ser autodidacta y tienes que tener esa chispa para querer seguir aprendiendo, para querer seguir formándote y para realmente convertirte en un buen especialista. Yo creo que además es que el paradigma ha cambiado de una forma tan rápida que quizás en los 80, en los 90 nos enfrentábamos a entornos y a una demanda que era mucho más estable y menos susceptible de cambios por elementos tecnológicos, que lo había y obviamente cambiaba. Y quizás una carrera universitaria, ¿no? Como decías tú anteriormente, te ayudaba a absorber 20 o 25 o 30 años de carrera. Hoy día es que necesitamos una formación continua y permanente porque la forma en la que nos relacionamos, y ya con los medios sociales ni te digo, ¿no? La forma en la que nos relacionamos cambia no te voy a decir de un mes a otro, pero casi trimestralmente ya hay grandes cambios, ¿no? En el que tienes que aplicar pues, nuevas formas, nuevas metodologías y eso requiere de estar continuamente pasando esa especie de examen que comentaba él, ¿no? Sí, totalmente. Vale, abro el turno de preguntas. No sé si hay algún valiente, alguna valiente en el público que se arriesgue, se la juegue. ¿hay alguien por ahí que se anime con alguna pregunta? Seguro que tiene que haber alguna pregunta entre el público. Segurísimo. Bueno. Eso es signo de dos cosas. ¿De qué? Uno, o hemos aburrido demasiado, Puede ser. o dos, han quedado las cosas demasiado claras. También puede ser. Lo cual no creo que sea así. Nunca queda demasiado clara. Bueno, no sé. Somos positivos. Pensamos que está quedando súper claro. Bueno, no sé. Para nosotros ha sido un placer estar aquí compartiendo esta charla con vosotros. Los contactos están en la web de Fairway. Si necesitáis cualquier duda o lo que sea, pues seguro que... Bueno, yo hablo por ello, supongo que como hay buen rollo os van a contestar. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el online y en el offline. Además, yo creo que el aplauso se lo merecen ellos por ser valientes y estar hasta última hora aquí, ¿no? Sí.